muy buen punto el que tocamos, porque dentro de la salvación algo importante es la fe trascendental, porque el autor a los Hebreos diría en el capítulo 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, para que una persona encuentre la salvación, encuentre a Cristo, encuentre la misericordia de Él y su gracia sea derramada a su vida, la fe es muy importante. Pero la pregunta es, ¿qué es fe? ¿No es cierto? Y muchas veces lo hacemos como un cliché, lo hacemos como un dogma, creyendo que la fe solamente es creer. Muy bien. Y cuando tú sales a preguntar a las personas o a evangelizar, la mayoría sí te dice que sí cree en Dios, que sí tiene fe, porque ora en sus casas, porque le confía sus trabajos, porque les confía a sus hijos. Y todos tienen fe, en un sentido dogmático. Si hablan de Dios, sí creen muchos en Jesucristo, pero dentro de la Biblia el concepto de fe es muy distinto a lo que el ser humano piensa. Lo que tenemos que entender es lo siguiente. Cuando hablamos de una fe para salvación, una fe dentro de la salvación, tenemos que entender que esa fe va a darnos o va a arrojarnos preceptos, conceptos que tienen que venir de la palabra de Dios. Por ejemplo, si Dios exige en Hebreos capítulo 11 que para que le acerquemos a Él es necesario que alguien tenga fe, esa fe tiene que venir su concepto, muy bien, su estándar. Todo lo que eso implica tiene que venir no de mi propio concepto, sino de la palabra de Dios. Es decir, yo no voy a decir, Señor, yo voy a tener fe a mi manera. Yo no puedo hacer eso. Dios exige una fe, pero la fe dentro de la Biblia tiene otro concepto. Y dentro de la Biblia, la fe va a implicar siempre tres cosas esenciales. Hay muchas, pero estas tres son esenciales. Creer, confiar y obedecer. Cuando vemos el relato de Abraham en el capítulo 12 del Génesis, que es el padre de la fe, vemos que él cumplió estas tres condiciones dentro de la fe, primariamente hablando. Abraham escuchó la voz de Dios y la creyó. Abraham confió en Dios y salió de su parentela. Y Abraham obedeció esa voz y fue a los lugares donde Dios lo había designado que vaya una a una en el tiempo del Génesis. Entonces, si yo digo tener fe, amados hermanos, no es solamente creer. Cuando tú dices tener una fe bíblica, o por lo menos asentarnos en la fe bíblica que viene de las Escrituras, es que tú le crees a Dios, confías solamente en Dios y le obedeces solamente a Dios. Esas tres cosas son importantes. Tú no puedes decir tener fe en Dios si tú no confías en Dios completamente y si tú no obedeces a Dios. Por eso Jesús diría en los evangelios que el que me ama guarda mis mandamientos. Entonces, repito una vez más, no se trata de tener una fe a mi conveniencia, a amoldarlo a mis propios conceptos, a un concepto humano. No, se trata de amoldar la fe que salga de la palabra de Dios, porque Él es el que está exigiendo la fe. Por lo tanto, Él nos va a decir cómo tenerle fe a Él, creerle a Él.